Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a iniciar un nuevo estudio los días miércoles y vamos a hablar acerca de por qué tuvo que morir Jesucristo. ¿Por qué razón voy a dar este tema? Porque a mí siempre me gusta llevar temas paralelos tanto en la predicación del domingo como en las enseñanzas de los días miércoles, para poder ir soportando un poco más ambas enseñanzas, tanto la del domingo como la del día miércoles. Entonces vamos a ver por qué tuvo que morir Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que describe la Biblia, ¿verdad? Como causas, ¿verdad?, por las que hubo necesidad de que Jesucristo encarnara, viviera, muriera y resucitara a fin de propiciar salvación a la humanidad. Todo eso lo vamos a ver. Y nuestra base, como siempre, va a ser la Biblia. Nuestro fundamento de análisis, nuestro fundamento de meditación va a ser la Biblia. Entonces, vamos a desarrollar todo este tema para que al finalizar, pues, tengamos muy en claro las causas por las cuales tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo. El propósito del estudio es aprender las causas por las cuales era necesario que Jesucristo viniera a la tierra a vivir y morir, a fin de rescatar al ser en el cual el Señor puso su imagen y su semejanza. Sí, eso es importante recordar, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino a rescatar al ser en el cual el Señor puso su imagen y su semejanza. Eso lo tenemos que grabar porque en función de eso es que vamos a desarrollar este tema. A manera de introducción, hermanos, el Señor tuvo que proveer un Salvador para rescatar al hombre después que éste lo desobedeció deliberadamente. Una vez que el hombre se vio comprometido con el pecado y sus consecuencias, ¿verdad? Se vio comprometido con el pecado y con sus consecuencias, el Señor tuvo que proveerse de un Salvador para que rescatase al hombre de la precaria condición en la que el primer Adán lo dejó. Es decir, en esclavitud completa. Entonces, nuestro Dios tuvo que proveerse un Salvador para rescatar a la humanidad. Sin embargo, para que el rescate se pudiese llevar a cabo y en obediencia a la ley, el Salvador tenía que ser pariente cercano del hombre. Jesucristo es ese pariente cercano, ¿verdad?, que vino a rescatar al hombre de la esclavitud del pecado, de la muerte y de quien tenía el imperio de la muerte. Entonces, todo eso vamos a desarrollar en esta clase el día de hoy. Esta es una clase que a mí me pareció muy buena. Esta clase se la di hace aproximadamente unos 6 años a los jóvenes. Ahorita la mejoramos, le metimos más información, ¿verdad?, para que encaje perfectamente con el tema que estamos viendo el domingo de manera paralela. Bien, desarrollando ya el tema. La creación del hombre. Tenemos que ir a la creación del hombre para poder ver y tener el amplio panorama del por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir aquí a la tierra. El Señor hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Eso lo dice Génesis 1, del 26 al 27, más orientado al 26. Vamos a ir a ver Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice así. Vea cómo dijo Dios. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien, entonces, nuestro Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El Señor, en la creación del hombre, cuando el Señor creó al hombre, agregó agregó al hombre 7 de sus atributos, aunque a una escala finita y limitada. ¿Sí? Estos 7 atributos son los que yo pude encontrar en la Biblia. Si hay más, pues hay más,
¿verdad? Pero yo me encontré con estos 7 atributos que el Señor agregó al hombre cuando lo creó, ¿sí? Y estos atributos son atributos del Señor, ¿sí? Son atributos del Señor que Él le transmitió al hombre, porque no en vano dijo, conforme a su imagen, conforme a su semejanza, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos atributos? El primer atributo es vida eterna a partir de su creación. El Señor es eterno, y entonces Él le agregó al hombre vida eterna. El hombre entonces es un alma viviente con vida eterna, ¿sí? Así creó Dios al hombre, para vivir por la eternidad. De hecho, nuestro cuerpo a diario se está renovando constantemente, ¿verdad? Las células se están renovando constantemente porque así fue diseñado por el Señor. Obviamente, ahorita como ya estamos en un estado de corrupción, la capacidad de regeneración del cuerpo se va perdiendo conforme la edad va pasando, y entonces por eso que la gente muere. Llegamos a envejecer y morimos. Entonces, ese es el efecto del pecado en la vida de nosotros. Pero Dios nos creó, ¿verdad?, con vida, capacidad de vida eterna a partir de nuestra creación. O sea, todo ser humano entonces fue creado, ¿verdad?, a partir de su creación para vivir eternamente. Y de hecho, el hombre vive eternamente. Solo que unos van a estar viviendo con el Señor por la eternidad y otros van a estar en el lago de fuego por la eternidad. Pero la eternidad no se ha apartado del hombre, ni se va a apartar. Por eso es que ahí es donde tenemos que tener el cuidado de reconocer por qué vino nuestro Señor Jesucristo a morir. Para que nosotros tengamos vida. Y la palabra del Señor le llama vida al hecho de pasar con el Señor por la eternidad. Y muerte al hecho de pasar separados de Dios por la eternidad. Entonces, cuando hablamos de eternidad, el hombre es eterno a partir de su creación, a partir de su nacimiento. Solo que, otra vez digo, unos en la eternidad con el Señor, otros en la eternidad en el lago de fuego. Pero Dios así nos crió. Entonces, Él es eterno y puso esa característica, ese atributo en nosotros. Bien, justicia y perfección moral. Antes de pasar a la justicia y perfección moral, quiero volver a retomar aquí y decir, hay una religión que dice que, dos religiones creo que son los testigos de Jehová y los adventistas, de que no hay infierno, que no hay lago de fuego, que cuando el Señor condene a la gente, pues ahí se va a desaparecer, ahí se va a desarmar. La palabra del Señor no dice eso. Apocalipsis 20:15 habla de que los que no fueron encontrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y ahí sufrieron por la eternidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el hombre es un ser eterno. No hay tal cosa que el hombre se vaya a extinguir. Eso no va a pasar. La eternidad es un atributo que Dios puso en nosotros y ese atributo sigue. Como dije, lamentablemente, algunos en el lago de fuego y otros con el Señor, pero la eternidad sigue. Entonces, ojo con eso. Hay que poner atención porque esas son enseñanzas completamente antibíblicas. El hecho de decir que el alma se extingue, que Dios no va a castigar a la gente, que Dios es amor. Sí es cierto, Dios es amor, pero también es justicia y es fuego consumidor. Entonces, Él no va a dar por inocente al culpable porque su justicia no da por inocente al culpable. Entonces, por esa razón, es que sí hay un lago de fuego en el cual va a ir toda aquella gente que no haya entregado su vida a Cristo conforme a las Escrituras. ¿Sí? Va a haber un lago de fuego. Entonces, pongamos atención en eso. Y a todos aquellos que todavía creen que no va a haber una eternidad en el lago de fuego, déjenme decirle que la palabra del Señor sí explica exactamente cómo va a suceder. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero hoy vamos a ver las causas por las cuales vino Jesucristo. Hay varias causas, las vamos a ir desarrollando en todas las clases, pero hoy vamos a ver que Él tuvo que venir a rescatar al ser en el cual el Señor había colocado su imagen y su semejanza. Bien, siguiendo entonces, otro de los atributos que Dios puso fue la justicia y perfección moral, ¿sí? La justicia y perfección moral. O sea, el hombre fue creado en justicia y perfecta inocencia.
y en un reflejo de la santidad de Dios. O sea, el hombre fue creado en un estado de perfección moral, en santidad. El hombre fue creado de una manera tal que no conocía el pecado, ¿sí? No conocía el pecado. Entonces, ese es un atributo de Dios, porque nuestro Dios no conoce pecado. En Él no hay variación de maldad. En nuestro Dios solo hay bondad, hay justicia, hay santidad. Él es 3 veces santo. En Él no hay nada malo. Entonces, Él donó al hombre, ¿sí? Dotó al hombre de esa capacidad, ¿sí? De la capacidad de justicia y perfección moral. También el Señor le dio al hombre libre decisión. Libre decisión, capacidad de decidir, ¿sí? El hombre tiene la capacidad de juzgar y decidir. Juzgar y decidir. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vamos a tomar una decisión, tenemos que emitir un juicio previo, ¿sí? De cualquier situación en la que estemos y nosotros tengamos que emitir una decisión, entonces primero tenemos que hacer un juicio de qué nos conviene o no y por qué nos conviene o no. Entonces, vamos a ir a leer ahí Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19 nos habla acerca de un momento crucial en el que el Señor le dice al pueblo que Él le ha presentado la vida y la muerte para que ellos decidan. 30, 19. Y dice así, oiga cómo dice. Así dice el Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ok, entonces aquí el Señor está colocando al hombre en una posición donde él tiene que decidir. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la capacidad de decidir. Y entonces después de que Él le presenta todas las consecuencias de obedecerle, las buenas consecuencias, y después de las malas consecuencias de desobedecerle, entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, aquí está, yo ya les puse a ustedes la vida y la muerte, ¿sí? La bendición y la maldición, ustedes son los que escogen. Entonces el Señor nos puso esa capacidad de decidir. Entonces eso es uno de los atributos que el Señor nos dio a nosotros los seres humanos. Otro de los atributos que el Señor nos dio fue pensamiento propio. O sea, nosotros pensamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos un ser racional con impulsos creativos. Nosotros somos unos seres pensantes, ¿sí? Que pensamos, que discernimos, que meditamos. Todo eso lo puso el Señor en nosotros, ¿sí? Y también tenemos impulso creativo. Nosotros creamos muchas cosas, ¿verdad? Así como, por ejemplo, se han creado diferentes aparatos, por ejemplo, la computadora se ha creado el transporte, todo eso se ha creado. Eso es un impulso creativo que tiene el hombre, ¿sí? La imaginación creadora del hombre. Entonces, todo eso el Señor lo puso en nosotros. Ojo, aquí quiero hacer una pausa, porque no vaya a ser que me malentiendan. ¿Por qué? Porque yo explicaba en una clase anterior, ¿sí? Del tema anterior que vimos, que lamentablemente hoy día en el cristianismo se ha infiltrado la idea de que tenemos que declarar, ¿sí? Eso yo les explicaba en su momento que eso es completamente antibíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a pedir al Señor, rogándole, no a decretar, ¿sí? No a declarar. ¿Por qué? Porque el hecho de declarar y decretar nos lleva a un punto, ¿verdad? De la brujería, ¿sí? De la hechicería, ¿sí? Que es la metafísica, ¿sí? ¿Qué es la metafísica? Y la metafísica tiene un principio que dice que como nuestro Dios creó con su voz, ¿verdad? Los cielos y la tierra, nosotros tenemos la capacidad de crear con nuestra voz también situaciones. Y por eso es que cuando yo digo yo decreto, yo declaro, entonces yo atraigo las fuerzas creadoras del Señor y las cosas se hacen. Eso es completamente antibíblico. Bien, hago esa pausa porque no vaya a ser
que alguien me malinterprete con eso de los impulsos creativos aquí, decir, bueno, entonces tenemos que crear con la voz como dice la metafísica. Eso no es así. Bueno, sigamos. Otro de los atributos que el Señor puso es el afecto a los sentimientos. O sea, estamos afectos a los sentimientos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de amar, de odiar y todos los sentimientos que Dios tiene. ¿Sí? De hecho, Dios odia ciertas cosas. Y Él dice, Él detesta, por ejemplo, aquel que es altivo de corazón. Esa actitud altiva, el Señor la detesta. Entonces, todos esos sentimientos nosotros también los tenemos. ¿Sí? Nosotros tenemos pero puse aquí la capacidad de amar precisamente porque Dios es amor. ¿Sí? Primera de Juan 4, 7 al 9. Primera de Juan 4, 7 al 9 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Sí? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. Entonces, puse esa característica de nuestro Dios porque nosotros por eso amamos. Y aquí es donde yo siempre uso esto para confrontar a aquellas personas que dicen de que todo se dio por la evolución, que hubo un Big Bang y que nosotros pues entonces salimos de ahí y el mundo tan perfecto como es salió de ese Big Bang y que nosotros pues también somos producto de eso. Y yo les hago una pregunta, siempre les digo, ¿y por qué amamos? ¿Por qué hay sentimientos en el ser humano? Porque eso no lo puede generar una explosión. No lo puede generar una explosión, no lo puede generar el Big Bang. Entonces, el amor es la característica esencial de nuestro Creador y por eso es que nosotros amamos. Esa es la respuesta. Y cuando yo les hago esa pregunta a aquellos que dicen que no creen que nosotros hayamos sido creados por el Señor, entonces yo les digo, bueno, díganme entonces. Díganme por qué amamos. No me han sabido de responder hasta ahorita. Entonces, nosotros estamos afectos a los sentimientos. También estamos afectos a las emociones, ¿verdad? Todos estos atributos son atributos del Señor que Él puso en el hombre. ¿Sí? Estamos afectos a las emociones. El hombre, al igual que el Señor, es un ser emocional. ¿Sí? Tenemos alegría, enojo, ¿verdad? Gozo, todo eso. Entonces nosotros lo sentimos en nuestro corazón. Son emociones que tenemos. Entonces, quiero hacer la aclaración de que hay una gran diferencia entre sentimientos y emociones. ¿Sí? Los sentimientos son estados un poquito más permanentes y las emociones son reacciones temporales. ¿Sí? Eso es lo que tengo que aclarar. Bien, sigamos entonces. También el Señor nos delegó responsabilidad administrativa como parte de su semejanza, como parte de su imagen. ¿Sí? Y cuando hablo de responsabilidad administrativa es de la administración de esta creación. ¿Sí? El Señor puso en el hombre la capacidad de administrar y administrar toda esta naturaleza. ¿Sí? El hombre entonces es un ser con la capacidad de administrar, ¿sí? Esta creación. ¿Sí? Génesis 1:26. El Señor ahí cuando creó al hombre, vea cómo lo dijo el Señor, es bien interesante cómo lo dijo. Génesis 1:26. Cuando el Señor creó al hombre dijo así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y oiga bien cómo dice, y señoree en los peces del mar, las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando dice señoree, está hablando de administración de todos los recursos de esta creación. El Señor nos creó con esto. ¿Por qué? Porque Él administra toda la creación. Él administra el cielo, la tierra y todo lugar. Él tiene capacidad vasta para administrar. Y Él nos dio parte de esa capacidad cuando nos creó. Bien, sigamos entonces. Entonces ya vimos las 7, ¿verdad? Son 7 características que yo encontré
que el Señor puso en cada uno de nosotros, ¿verdad? En Adán cuando lo creó, ¿verdad? Entonces, el Señor hizo al hombre un alma viviente con capacidad de comunicarse con Él, ¿sí? En resumen, ¿sí? Él puso todos estos atributos, ¿para qué? Para que pudiéramos ser almas vivientes con capacidad de comunicarnos e interactuar con nuestro Dios. Génesis 2:7 dice de la siguiente manera. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones dice un alma viviente. Bien, entonces el ser humano es un alma viviente que fue creada con el Señor para poder interactuar con Él a través de el ejercicio de estos atributos. Y el Señor le dio la capacidad al hombre de comunicarse con Él. Génesis 3:8. Ahí en Génesis 3:8 vamos a ver que el Señor se comunicaba abiertamente con el ser humano. Obviamente aquí estamos hablando del momento en que el hombre pecó, ¿verdad? El hombre pecó y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, ¿sí? Entonces ellos escucharon la voz. ¿Por qué? Porque ellos tenían una interacción real, completa y diaria con nuestro Dios, ¿sí? Para eso nos creó el Señor. Bien, entonces esos son los atributos que Dios puso en nosotros, que fue lo que yo encontré en la palabra del Señor. Pero lamentablemente el hombre cayó, y vamos a ver la caída del hombre. La serpiente antigua atacó con engaño al ser que tenía la imagen y semejanza perfecta del Señor, ¿sí? La serpiente antigua, que es el enemigo, que es Satanás, atacó con engaño al ser que tenía la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque habiendo fracasado él en su intento por derrocar al Señor, ¿sí?, se volvió contra el hombre para atacar la imagen de Dios en él. ¿Sí? Como Satanás quiso rebelarse, ¿sí?, no quiso rebelarse, perdón, voy a cambiar eso. Él quiso derrocar a nuestro Dios, ¿sí? Quiso derrocar a nuestro Dios, quitarlo del trono y que la gente lo adorara a él. Vamos a ir ahí a Ezequiel 28:2. Esta cita la habíamos leído en otra ocasión. Ezequiel 28:2. Ezequiel 28, capítulo 2. Dice así: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, ¿verdad? Aquí en su momento yo expliqué que está dirigido al príncipe de Tiro, pero está dirigido directamente a Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, oiga bien, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Ah, ok. Entonces, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Esta profecía es para Satanás, ¿sí? Y también para su apoderado, que va a ser el anticristo. Entonces, aquí vemos que Satanás, ¿verdad?, quiso sentarse en el trono de Dios, ¿sí? En el trono de Dios. Bueno, obviamente lo sacaron de ahí, pero como entonces él no pudo contra el Señor, entonces se dedicó a atacar al ser humano que Dios había creado a su imagen y semejanza. Por eso entonces es que el enemigo no quiere a la humanidad. Y yo lo explicaba antes y lo sigo explicando siempre. Por eso es que Satanás no quiere al ser humano. Aún a aquellos que supuestamente le están sirviendo porque creen que él es fiel, él les va a dar el golpe de muerte. Porque él es traicionero. Él no quiere al ser humano. Entonces, no lo quiere, no nos quiere. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Dios. Bueno, entonces, él fracasó, ¿sí? Como él fracasó para derrocar al Señor, lo que hizo fue atacar la imagen de Dios, que está en el hombre. ¿Y cómo lo hizo? Tentó a Eva usando el mismo argumento por el cual él había sido arrojado del cielo. ¿Sabe cuál fue? El deseo de ser igual a Dios. Con eso tentó a Eva, ¿sí? Porque si leemos ahí en Génesis 3, en el momento de la tentación,
vamos a ver que él le dice, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, dice, ¿sí? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, él utilizó el mismo argumento, el mismísimo argumento que él utilizó. ¿Sí? Él quiso destronar a Dios, él quiso llegar a ser igual a Dios y tentó a Eva diciéndole que ella podía llegar a ser igual a Dios si comía del árbol que Dios había mandado que no comiese. Bien, Eva no resistió la tentación y sucumbió, ¿verdad? Ante la propuesta del diablo. El fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal, le pareció codiciable a Eva para alcanzar lo que el enemigo le había dicho. ¿Sí? O sea, el llegar a ser igual a Dios con sabiduría, ¿verdad? Eso le llamó mucho la atención a Eva y entonces ella codició en ese momento, ¿verdad? Y comió del fruto. Ella entonces prefirió obedecer la voz de la serpiente antigua antes que la voz del Señor y comió del árbol. Y con lloriqueos hizo que su marido también comiera. Yo les he explicado que en el original no dice como dicen nuestras Biblias, que dice y dio de comer también a su marido, sino que lo que dice es que ella le lloriqueó, ¿verdad? Empezó a tratar de convencerlo con llantos para que él comiera. Obviamente, él comió. Bien, así entonces se consumó la caída del hombre. Dios creó entonces al hombre perfecto, pero éste buscó sus propios males. Dice Eclesiastés 7:29. Vamos a ir a leer. Eclesiastés 7:29. Dice así. Vamos a buscarlo. Eclesiastés 7:29. Es el último. Dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dice en esta versión, ¿verdad? En otras dice: solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos se buscaron sus propios males. Bien, entonces, Dios creó al hombre en un estado de perfección para vivir eternamente. El hombre, haciendo uso de la libre decisión, decidió desobedecer al Señor. Y eso lo llevó ¿a qué? A la esclavitud del pecado. No se nos olvide, la esclavitud del pecado. Y por eso estamos hablando de cómo se dio el asunto, porque hay una imagen y semejanza en el hombre. Satanás atacó esa imagen y semejanza. El hombre sucumbió, ¿verdad? Y desobedeció, y entonces por eso llegó a ser un esclavo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué consecuencias llegó al hombre después de la caída? ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente toda desobediencia tiene una consecuencia. Y aquí vamos a ver las consecuencias que llegaron al hombre, a nosotros, y que hoy nosotros vivimos por causa de la desobediencia de la primera pareja. El atributo de vida eterna quedó seriamente comprometido. ¿Por qué quedó seriamente comprometido? Bueno, ¿por qué? Porque los cementerios entraron en funcionamiento. Porque la muerte física entró y se extendió a todos los hombres. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos es un libro precioso. Es una joya. Ahí está enmarcado todo el Evangelio, ¿verdad? Y por eso lo vamos a leer mucho. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces esta parte, ¿verdad? Así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, los cementerios empezaron a funcionar. ¿Por qué empezaron a funcionar? Porque ese cuerpo que había sido creado para vivir eternamente, alimentándose del árbol de la vida, ¿verdad? Y regenerándose automáticamente, ese cuerpo entonces fue truncada esa vida y
sacado del huerto del Edén para que no comiese del árbol del bien, de la vida, perdón. Entonces, los cementerios entraron en funcionamiento. Y si no me cree, vaya a buscar un cementerio. Seguro, en cada pueblo hay un cementerio. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia del hombre. Entonces, los cementerios entraron en funcionamiento. La muerte física entonces entró a todos los hombres. La muerte física hizo volver al hombre al polvo de donde fue tomado. ¿Sí? Génesis 3:19. Génesis 3:19. Vamos a ir a Génesis 3:19. Génesis 3:19 dice así. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué hizo la muerte? La muerte entonces, la muerte física hizo volver al hombre al polvo de donde fue tomado. Polvo somos y al polvo volvemos. El imperio de la muerte tomó auge gobernado por el diablo. O sea, el imperio de la muerte. Hubo todo un imperio establecido, ¿verdad? Entre la muerte y el Hades. Un día voy a explicar todo eso, ¿verdad? Que la muerte siempre va acompañada del Hades. Si ustedes leen Apocalipsis van a ver que la muerte anda por un lado y el Hades detrás, ¿verdad? El Hades es el lugar donde están los muertos. Bien, entonces, el imperio de la muerte tomó auge, gobernado por Satanás, ¿sí? Hebreos 2:12. Hebreos 2:12. Vamos a ir a leerlo. Hebreos 2:12. Hoy vamos a leer muchas citas bíblicas, así de que vamos a estar navegando mucho por la Biblia. Hebreos 2:12. Perdón, me equivoqué de cita. La vamos a ver después. Perdón, vamos a buscarla de una vez. Vamos a buscarla de una vez para corregirla. Muy bien. Hebreos 2:14, perdón. Hebreos 2:14. Vamos a corregirlo aquí de una vez. 2:14. Ahí está. Bien, sigamos entonces. Hebreos 2:14. Lo vamos a ir a leer. Perdón por la equivocación, pero a veces... Hebreos 2:14. Aquí está adelante. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, el imperio de la muerte tomó preponderancia en ese momento, ¿verdad? Por cuanto entonces el hombre había desobedecido y la muerte había llegado a él. Bien, entonces, también el camino de la segunda muerte se abrió para todos los hombres. ¿Qué es el asunto de la segunda muerte? Hay dos muertes. Estaba hablando de la muerte física, que es la separación del espíritu y el alma del cuerpo, ¿verdad? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo vemos que el ser humano es tripartito, ¿verdad? Espíritu y alma y cuerpo. El espíritu es el soplo de vida, que ese cuando uno fallece vuelve al Señor, ¿verdad? El alma somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿sí? Y este cuerpo, ¿verdad? Que es el que guarda nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, cuando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vemos que el cuerpo se fue a la tumba, el espíritu al cielo. Por eso fue que él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el alma bajó a las profundidades de la tierra. Entonces,
la muerte, esa es la muerte física, pero la muerte segunda es cuando el hombre es separado en definitiva de Dios. La palabra muerte es separación, ¿verdad? Entonces, la muerte segunda es cuando el hombre es separado en definitiva de Dios, que es cuando él es lanzado al lago de fuego, ¿sí? Ahí es la muerte segunda. Entonces, en ese momento se abrió el camino para la muerte segunda. ¿Por qué? Porque en el momento que Adán pecó, en ese momento él murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque su espíritu se separó del espíritu de Dios. Ya no hubo esa comunión, ¿sí? Y cuando hablo del camino es porque el alma de Adán se separó, perdón, el espíritu de Adán se separó del espíritu de Dios y empezó a caminar. Él siguió viviendo, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, muerto en sus delitos y pecados. Pero obviamente, para eso vino Jesucristo. ¿Para qué? Para poder reconciliarnos con el Padre, a fin de que en ese camino que vamos hacia la muerte eterna, nosotros tengamos la oportunidad de cambiar ese camino y en lugar de irme a la muerte eterna, entonces me vaya a la vida eterna con Cristo, ¿sí? Entonces, en el momento que Adán pecó, efectivamente murió. Y todo aquel que no tiene a Cristo, efectivamente está muerto en sus delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo. Entonces, esa es la muerte segunda. La muerte segunda es el momento en el que el espíritu del hombre se separa del espíritu de Dios. Entonces, cuando digo que el camino se abrió, es porque todavía las personas que no tienen a Cristo, que andan muertos en sus delitos y pecados, tienen la oportunidad de cambiar el rumbo, ¿sí? De ya no ir al lago de fuego, sino de ir a la vida eterna. Por eso es que puse la palabra camino. No porque la separación se da en el momento que alguien deliberadamente no quiere creer en Jesucristo. Bien, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, eso es en cuanto al atributo de vida eterna, ¿sí? Como dije en la primera filmina, el Señor puso vida eterna en nosotros como parte de su atributo. Pero ese atributo fue afectado seriamente y se vio comprometido con la desobediencia de Adán. El segundo atributo que fue afectado fue el atributo de justicia y perfección moral. Este quedó muy, muy dañado. ¿Por qué quedó muy dañado? Porque la desobediencia inyectó el pecado en Adán, corrompiendo su naturaleza. ¿Sí? Romanos 5:12, otra vez lo vamos a ir a leer. Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué pasó aquí? El pecado que fue inyectado, ¿verdad? Pero en realidad el pecado tomó posesión y control de la vida de todo ser humano, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el semen de Adán, aquí al principio había puesto yo la palabra semilla, pero la palabra semen es semilla también, ¿sí? Pero para ser un poquito más explícito, el semen de Adán quedó infectado con el pecado, ¿sí? De tal manera entonces que todos los que descendemos de Adán, heredamos la corrupción y la sentencia de muerte. Heredamos la corrupción del pecado y la sentencia de muerte. Eso fue lo que sucedió. O sea, en ese momento sucedió algo bastante serio que hasta el día de hoy nos está afectando. Entonces el pecado tomó control de la vida de los hombres, provocando que terminen haciendo no el bien que quieren hacer, sino el mal que no quieren hacer. Eso pasó, ¿sí? Vamos a ir a Romanos 7:19. Ahí el apóstol Pablo está hablando de la tristeza del ser humano que no tiene a Cristo, ¿sí? Él empieza a esbozar, ¿verdad? Él dice: yo tengo un problema, yo quiero hacer lo bueno, pero después yo termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Pero eso, ¿por qué? Porque yo descubro que hay una ley en mí que me lleva cautivo ¿a dónde? Al pecado. Entonces, esa ley que lo lleva cautivo al pecado es el pecado mismo que reina y gobierna a todo aquel que no tiene a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
ese es el resumen que dice el apóstol Pablo, de lo que viene diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pecado toma control de la vida de la gente. Y a veces la gente no quiere hacer lo malo, pero termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque el pecado lo gobierna. Y ojo, otra vez lo digo, esto es el escenario para toda persona que no tiene a Cristo. ¿Por qué tengo que aclararlo? Porque yo he escuchado a cristianos que cuando pecan dicen, no, es que fíjese que el apóstol Pablo dijo que pobre de él porque el mal que no quiere hacer es el que termina cometiendo. Momento. El apóstol Pablo está hablando de eso en un escenario de no tener a Cristo. ¿Por qué? Vea cómo termina el capítulo. Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? ¿Qué está diciéndole ahí? Todo esto, ¿verdad? Toda esa esclavitud se termina, ¿dónde? En Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, no hay tal cosa que podamos utilizar este pasaje para justificar nuestros pecados, si somos cristianos. Bien, entonces, ¿por qué fue afectado el atributo de justicia y perfección moral que Dios puso en nosotros? Porque la maldad se apoderó de las mentes de los hombres, provocando que no haya un solo justo en toda la tierra. Uno, no hay. ¿Por qué? Porque el atributo de justicia y perfección que Dios puso en nosotros, que nos lleva a vivir en santidad, fue completamente estropeado por el pecado. Y Romanos 3, 10 al 18, Romanos, como les dije, es una carta hermosa. Dice, como está escrito, vamos a subir un poquito más acá para que podamos leerlo todo de una vez. Ahí está. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, está describiendo un cuadro de la humanidad. Todo ser humano encaja perfectamente en ese cuadro. Todo ser humano que no tiene a Cristo. Entonces, este atributo fue afectado de esa manera. Entonces, por eso es que la maldad se aprovechó de las mentes y hoy no hay un solo justo, dice el apóstol Pablo. Bien, entonces como el pecado promueve vivir en desobediencia al Señor, al hombre le es imposible hoy vivir en justicia y perfección moral. Por eso fue afectado este atributo. El pecado entonces entró y estropeó y golpeó fuertemente ese atributo que Dios puso en nosotros, para vivir en santidad, para vivir en inocencia, para vivir en ese estado inicial en el que nosotros estábamos en el huerto del Edén. Bien, sigamos entonces. También el atributo de la libre decisión fue condicionado por el conocimiento. ¿Por qué? Porque como el hombre ya tenía conocimiento, entonces el atributo de la libre decisión fue condicionado. ¿Por qué? Porque el conocimiento del bien y el mal pasó a ser un factor clave para condicionar la libre decisión del hombre. ¿Por qué es un factor importante? ¿Sí? ¿Por qué es un factor clave? Porque con plena conciencia de lo bueno y de lo malo, el hombre por lo regular se inclina por hacer lo malo. Siempre así es. ¿Sí? En eso afectó. Allá en el huerto del Edén estaba la libre decisión, pero no había contaminación. Pero hoy, después de la desobediencia y después de haber comido del fruto del conocimiento del bien y el mal, entonces la libre decisión es condicionada por eso. Y ya con el pecado dentro, por lo regular el ser humano siempre se inclina hacia hacer lo malo. De hecho, acabamos de leer un cuadro que explica el apóstol Pablo en el que todo ser humano encaja perfectamente. Romanos 8:21.
Romanos 8:21. Bien, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hay una corrupción, ¿sí? Hay una corrupción, como dice aquí, ¿verdad? Aquí, a la que acabamos de leer, ¿verdad? Esclavitud de corrupción, ¿sí? La creación. Igual nosotros somos parte de esa creación, que estamos llenos de corrupción, ¿sí? Entonces, va a llegar un momento en el que vamos a ser liberados, pero en esa condición nos dejó la desobediencia del primer Adán. Entonces, también el atributo de la responsabilidad administrativa de la tierra se vio afectado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho de administrar la tierra le fue otorgado al diablo. Lucas 4:6, cuando él está tentando a nuestro Señor Jesucristo, le dice, porque te ofrezco todos estos reinos y me adorás. Pero te ofrezco todos estos reinos y me adorás porque a mí me han sido dado. Lucas 4:6. Lucas 4:6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Entonces, la responsabilidad administrativa, ese atributo, también se vio comprometido. ¿Por qué? Porque al diablo se le entregó la administración. Es decir, que después de que el hombre era el titular de la administración de la tierra, porque cuando Dios creó al hombre, dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza para que señoree, para que administre todo eso. ¿Sí? Después de ser el titular, él pasó a ser esclavo del Dios de este siglo, que es Satanás, como dice 2 Corintios 4:4. Él pasó a ser esclavo de esto. Entonces, si bien es cierto, el hombre todavía administra, ¿verdad? El hombre todavía administra, pero le fue puesto una cabeza, que es el enemigo. Y el que está aquí arriba es el que administra este siglo, la tierra en este siglo. Por eso es que se le llama el Dios de este siglo, o el príncipe de este siglo, porque él es el que administra. De hecho, utiliza al hombre para hacer sus maldades. Y por eso yo les decía cuando vimos el tema de Apocalipsis, ¿verdad? Que el anticristo va a ser hijo del diablo, pero él tiene que ser humano para poder administrar. Ahorita el enemigo administra a través de seres humanos aquí en la tierra. Él tiene su séquito que le sigue aquí, que están engañados, que según ellos él es el mero mero, pero al final se darán cuenta que no es así. Bueno, entonces, la corona de la creación, en resumen, entonces, la corona de la creación quedó esclavizada a la muerte y al pecado. ¿Quién es la corona de la creación? El hombre, ¿sí? Somos la guinda de la creación, la guinda del pastel, ¿verdad? Pero esa guinda del pastel quedó esclavizada a la muerte y al pecado. Entonces, el hombre, como corona de la creación, quedó completamente esclavizado al pecado. Como la paga del pecado es muerte, todos los hombres quedaron afectados por la muerte física y condenados a la muerte eterna. Romanos 6:23 nos habla que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y por último, la corona de la creación quedó también sin posibilidades de salvarse, porque para ello requería de la ayuda de alguien más poderoso que lo pudiese salvar. ¿Sí? Entonces, el hombre sucumbió solito ante la tentación, dejó a toda la humanidad metida en problemas y no podía salvarse a sí mismo. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Ninguno. Entonces aquí tengo que hacer una acotación en cuanto a lo que dicen los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios. ¿Sí? Y cuando dicen que Jesucristo no es Dios, que es el hombre más perfecto del mundo, están diciendo que el hombre se puede salvar a sí mismo. No es así. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Porque tenía que venir alguien que fuese más poderoso y que estuviese solvente para poder pagar la deuda del ser humano.
que dejó el primer Adán. Bueno, entonces no hay tal cosa. Sin embargo, vamos a ir reforzando eso más adelante. Entonces, solo un pariente cercano podía redimir a la humanidad de su condición de esclavitud y corrupción. Aquí tengo que explicar que el Señor tiene un código de leyes y aún el Señor se sujeta a ese mismo código de leyes que Él mismo ha dado, ¿sí? Él se sujeta a ese código de leyes. Por ejemplo, Levítico 25, del 47 al 55, habla acerca de una ley que el Señor le dio al pueblo de Israel en cuanto a la esclavitud, ¿sí? Levítico 25, 47 al 55. Levítico 25. Vamos a ir al 47, al 55. Dice así. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano está junto a él, y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado, ¿verdad? Podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. ¿Sí? Uno de sus hermanos lo rescatará. Lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esta ley? Es la ley del rescate del pobre. ¿Sí? Que dice que si alguien empobrecía tanto en Israel que tuviera que venderse y que entregarse como esclavo, entonces su hermano lo rescatará. Entonces, partiendo de este punto, el Señor respetó su código, respeta su ley. Y por eso entonces, según la ley, solo un pariente cercano podía rescatar a un hermano que hubiese caído en esclavitud, ¿verdad? Como dije, entonces el pariente cercano tenía que pagar la deuda del hermano que por necesidad hubiese caído en la esclavitud. ¿Sí? Él había empobrecido y por esa necesidad había tenido que caer en esclavitud. Atendiendo a esta ley entonces, solo un hombre perfecto podía redimir al resto de los hombres para sacarlos del estado de esclavitud en la que nos dejó el primer Adán. Por eso es necesario que nuestro Señor Jesucristo tenía que venir en carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él tenía que tener la capacidad de pago para redimir la deuda de sus hermanos. O sea, el que viniera a rescatar a la humanidad tenía que tener toda la capacidad y solvencia para poder cubrir la deuda de sus hermanos. Tenía que estar libre de la contaminación del pecado para poder vencer al pecado y así liberar a sus hermanos. ¿Sí? A sus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay un error, vamos a corregirlo. Muy bien. Sigamos. Entonces, tenía que estar libre de contaminación para poder liberar a sus hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a leer 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿De qué está hablando aquí? ¿Sí? En 2 Corintios. Está hablando precisamente de lo que yo estoy diciendo. Está hablando de que nuestro Señor Jesucristo no conoció pecado, porque Él no tuvo pecado. Pero, entonces, Él tuvo que hacerse pecado, ¿para qué? Para pagar la deuda de nosotros. O sea, cargó con todos nuestros pecados. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo murió y el centurión romano, el soldado romano, perdón, le clavó la espada, la lanza en el costado, salió agua y mezclada con sangre.
Y médicamente, dicen los médicos, que esto solo puede suceder cuando el corazón explota. ¿Sí? ¿Y por qué explotó el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Porque en ese momento que Él estuvo en la cruz, los pecados de toda la humanidad casi lo reventaron por dentro. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor se hizo pecado por nosotros. Entonces Él tuvo que pagar. Solo Jesucristo podía redimir a la humanidad como pariente cercano. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Jesús entonces es nuestro hermano mayor, quien pagó la deuda para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Según la ley, bueno, aquí estamos. Si un hermano, perdón, es que creo que se está repitiendo. Estoy repitiendo esto. Perdón, aquí estamos ya. Para ser pariente cercano, Jesucristo tenía que participar de carne y sangre. Sí, tenía que participar de carne y sangre. Hebreos 2:14. Vamos a ir. Hebreos 2:14, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Hebreos 2:14, dice así. Hebreos 2:14 dice, está aquí, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir en carne. O sea, Él no nos pudo haber salvado desde el cielo, porque para cumplir con la misma ley, el código de leyes que nuestro Dios tiene, Él tenía que llegar a ser un hermano nuestro. Y para ser hermano nuestro, Él tenía que gozar de carne y sangre. ¿Sí? Él tenía que vivir en un cuerpo como el nuestro, para que entonces pudiera tener el derecho a rescatarnos. Entonces, Jesús tenía que participar de carne y sangre para que, estando en calidad de humano, pudiera rescatarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte y del diablo. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo el Señor? Fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, siendo ella virgen en ese momento. ¿Sí? Mateo 1:18. Vamos a ir a Mateo 1:18. Mateo 1:18. Dice, vamos a subirlo un poquito. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que se dio en ese momento. Entonces, el Espíritu del Señor engendró en el vientre de María a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo aportó su semilla, la cual es el ADN. Esto ya se los he explicado ya lo he explicado varias veces. ¿Sí? El semen, lo que es el ADN, ¿sí? De las personas, ¿sí? Que se disemina por todo el cuerpo, después entonces se une también al ADN que tiene el óvulo. María aportó su óvulo, la cual es la materia corporal. ¿Sí? Lo cual es la materia corporal. ¿Qué es eso? Bueno, que el cuerpo, nuestra carne, ¿sí? La aporta el óvulo de la mujer. ¿Sí? La semilla, que es el ADN principal, que da la vida, aporta el varón. Entonces, en la fecundación de nuestro Señor Jesucristo, se dio ese enorme milagro en que el óvulo de María no fue fecundado por un esperma humano, sino fue fecundado por la semilla de Dios. Por eso entonces es que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? Entonces, importante es recordar que hay algunos que dicen
que utilizando aquella cita que dice, me preparaste cuerpo, dicen como que Dios hubiera agarrado el cuerpo, el óvulo ya fecundado por afuera, y hubiera llegado y lo hubiera puesto en el vientre de María. No es así. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía que ser pariente cercano. Él tenía que llegar a ser humano y tenía que gozar de carne y sangre. ¿Sí? Sabemos que Dios lo hubiera podido hacer. Sin embargo, la misma ley del Señor nos advierte que no podía ser así. Si eso se hubiera dado como algunos dicen, Él no hubiera podido redimir al mundo. Él tenía que gozar de carne y sangre. Entonces nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Les comentaba yo a los jóvenes en su momento que esto fue lo que llevó a la adoración de María como Madre de Dios, porque hubo un tiempo en la historia que no se entendió bien. No se entendió bien, ¿sí? Que decía, no, tiene que ser o solo Dios o solo humano. Entonces, no entendieron cómo Dios obró para que nuestro Señor Jesucristo fuera pariente cercano, a fin de que entonces, libre de pecado, nos pudiese redimir del pecado. Entonces, el Señor nació con cuerpo para condenar al pecado en la carne y así liberarnos del poder del pecado. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Ya casi estamos terminando. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, está hablando de esto, ¿verdad? En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, estando ya él entonces en condición de humano, con un cuerpo humano, él condenó al pecado en la carne. ¿Por qué? Porque él estando en un cuerpo igual al mío, no pecó, y entonces venció al pecado. ¿Sí? Entonces condenó al pecado en esta carne, y entonces hoy Él tiene toda la potestad para liberarnos del poder del pecado. Entonces Jesús cumplió con la ley de la redención de esclavos al tomar cuerpo y participar de carne y sangre. Por eso Él tuvo que venir. Él, otra vez lo digo, Él no pudo sacarnos de esta condición si no venía, ¿sí? Porque el Señor respeta su código, respeta sus leyes. Entonces, el Señor cargó en Jesús los pecados de toda la humanidad, como dice Isaías 53:6. Vamos a leerlo. Isaías 53:6. Isaías 53:6, ese es un famoso capítulo que habla acerca del Mesías. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿verdad? Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El justo padeció para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Todo eso hizo nuestro Señor. Colosenses 2:14. Dice, vamos a ponerlo un poquito aquí arribita para que se vea. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La gravedad del pecado, que se revela por el inmenso costo de la expiación, ¿sí? La pena de muerte
y debe ser pagada por el culpable o por un sustituto aceptable, ¿sí? O sea, la gravedad del pecado entonces se revela por eso, por el costo. ¿Sí? De hecho, todo pecado trae una desobediencia, pero todo pecado trae una consecuencia, porque toda desobediencia trae una consecuencia, ¿sí? Y todo pecado tiene su costo. Todo pecado tiene su costo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo pagó el costo para que todos nuestros pecados fuesen perdonados. El sacrificio entonces de nuestro Señor Jesucristo tiene efecto universal. O sea, para todo el mundo, toda la gente que ha existido, que existe y que existirá, ¿verdad? Es cubierto por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque con ese sacrificio Él pagó la deuda que nosotros teníamos. Sin embargo, ¿verdad? Es cada persona la que decide si se adhiere a Él para gozar del beneficio de ser liberado. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la libre decisión el Señor siempre la respeta. Siempre la respeta. Él nos hizo así. Entonces, Él envió a su Hijo, lo sacrificó en una cruz, lo vio morir para que nosotros fuésemos salvos, para que todo el mundo fuese salvo. Sin embargo, la libre decisión tiene un peso, porque es la persona la que decide si quiere o no quiere ser librada, si quiere o no aprovechar ese beneficio que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. ¿Sí? Para gozar entonces de la esclavitud y de liberarnos de la muerte eterna, hay que creer en las Escrituras, como dice, hay que creer en Jesucristo, perdón, como dicen las Escrituras. Entonces, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque Él ya pagó. Entonces, hoy tengo que decir esto. Nuestro Señor Jesucristo vino a pagar la deuda de todo el mundo. Le pregunto a usted, ¿usted ha creído en Él para que sea librado de la condición de esclavitud en la que nos dejó el primer Adán? Porque nos dejó en esclavitud del pecado, de la muerte eterna, ¿sí? Y también en la esclavitud del enemigo. Conclusiones. La gente que cuestiona al Señor por haber colocado el árbol del conocimiento del bien y el mal en medio del Edén es porque no lo conoce. Hay quienes cuestionan al Señor. ¿Y por qué lo puse en la conclusión? Porque todo lo que yo acabo de explicar, ¿sí?, determina muy bien que el Señor respeta sus códigos, respeta sus leyes. Y cuando el Señor dice que hizo al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, está hablando de que puso en él 7 de sus atributos. En forma limitada, cierto, pero lo puso. Entonces, dentro de esos atributos está la libre decisión, ¿sí? Y la capacidad también de vivir en justicia y santidad. Lo vimos. Entonces, si el día de hoy a Dios le ponen ese árbol y a él le dicen, Señor Dios, si usted come de ese árbol se va a morir, ¿sabe qué va a pasar? Él no va a comer. ¿Sí? Sabemos que él es Dios Todopoderoso, ¿sí? Pero estoy nada más ejemplificando esto, para que usted conozca a mi Dios. Mi Dios es 3 veces santo, y en ningún momento Él va a dudar si comer o no de ese árbol. Pues esa característica la puso en nosotros, ¿sí? Entonces Él, obviamente, como también respeta, entonces Él puso el árbol de ahí, es ahí esperando que el hombre, por la capacidad que él tenía de decidir y porque también tenía la característica de poder vivir en santidad, se mantuviera fiel a lo que el Señor le había dicho. Él no lo estaba probando, simplemente lo puso ahí. Y por eso lo digo, si a mi Dios lo hubieran tentado con eso, no hubiera caído. ¿Sabe por qué?
Porque cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que es que en Él habita la plenitud de la deidad, Él fue tentado y no sucumbió a la tentación. Porque Él también tiene libre decisión. Y también tiene la capacidad de vivir en justicia y santidad. ¿Y sabe qué hizo nuestro Señor Jesucristo? No a la tentación. Eso era lo que le correspondía hacer a Adán y a Eva. Mas no fue así. Entonces por eso hubo necesidad de que viniera alguien más a rescatar al hombre. Entonces todo aquel que cuestiona a Dios por haber puesto el árbol ahí, no conoce a Dios. Demuestra no conocer a Dios. ¿Sí? Porque mi Dios Él respeta sus códigos. Él respeta sus leyes. Segunda conclusión. El pecado afectó seriamente a la imagen y semejanza que el Señor puso en el hombre cuando lo creó. Esa es una conclusión. La siguiente conclusión. La desobediencia de Adán y Eva nos dejaron vendidos al pecado, a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Solo un pariente cercano podía rescatarnos de la triste condición en la que nos dejó el primer Adán, ¿sí? O la primera pareja de humanos. Jesucristo se hizo pariente cercano nuestro para tener el derecho a pagar la deuda de la deuda total de la humanidad. Así es. Solo Él. ¿Y sabe qué? Lo hizo. Lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Pero respetando la libre decisión. Entonces ahora a usted le toca que decidir. Yo espero que ya se haya decidido. Y bendito sea el Señor, porque el día de hoy la audiencia que me está escuchando son personas que en su mayoría han tomado la decisión de seguir a Cristo, pero hay muchos que no. Y si alguien que no ha tomado la decisión de seguir a Cristo me está escuchando el día de hoy, déjeme decirle que cuando Él tuvo que venir a pagar su deuda, no lo dudó. Ahora a usted le toca que decidir. Por eso es que estamos dando este estudio para que sea paralelo y complemento de la serie que estamos viendo los días domingos, que habla acerca de la Biblia como palabra de Dios para vida eterna. Bien, esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Espero que nos haya ayudado a aprender un poquito más. La próxima semana vamos a ver un tema un poquito más profundo de por qué nuestro Señor tuvo que venir, ¿verdad? Y tiene más que todo relación con el pueblo de Israel. Vamos a orar entonces. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora porque nos has permitido, oh Dios, poder completar esta clase. Te rogamos, Señor, tus bendiciones. Ayuda, Señor, a aquellas personas que lo van a ver y que todavía no han decidido aceptar a Cristo, para que reconozcan, Señor, que fue un gran trabajo, porque el costo, Señor, de lo que sucedió ahí en el Edén fue alto, fue altísimo, Señor. Tanto así que un ser justo, santo, puro, tuvo que venir a cargar, Señor, con todo el pecado, toda esa maldad, para que todos esos que pecamos y que hicimos todas esas maldades, pudiésemos ser librados de la esclavitud del pecado, de la muerte física, de la muerte eterna. Aunque la muerte física, Señor, será posterior, porque tu palabra el día de hoy siempre se sigue cumpliendo y la gente sigue muriendo. Pero cuando hablo de muerte física es porque recibiremos un nuevo cuerpo, aún después de esta muerte, y nunca más moriremos, y estaremos contigo por la eternidad. Gracias, mi Dios. Gracias también por librarnos de la muerte eterna, que es la separación de ti con nuestro espíritu. Pero eso no ocurrirá con aquellos que estamos en ti. Y te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos que muchos más, Señor, lleguen a nosotros de esa manera, para que compartan con nosotros esa salvación tan grande que tú nos diste. Y cuando digo que lleguen a nosotros es porque sean nuestros hermanos, lavados y salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. En ese nombre que es sobre todo nombre, oramos y nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les guarde.